¿Cuáles son los elementos distintivos del TEMEC y qué representa un acuerdo de esta naturaleza para México? Es que nada, gracias a Comexi por la invitación a esta reflexión en un momento tan importante que está viviendo el Tratado de Libre Comercio norteamericano. El TEMEC realmente es la versión 2.0. Bueno, algunos le llaman 2.0, para nosotros fue como más bien como 0.8 de lo que fue el Telecán, es decir, el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que se firmó en 1992, se aprobó por el legislativo estadounidense en noviembre del 93 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Entonces ya estamos hablando pues que tenemos más de medio siglo en donde hemos vivido con este experimento de lo que es la integración norteamericana. Yo prefiero integración que meramente libre comercio, porque estamos hablando de comercio, sí, pero también de inversiones y eventualmente, ciertamente así se había pensado en ese entonces, cuando se implementó primero el tratado, cuáles serían los siguientes pasos naturales que abonen a el éxito de lo que es este experimento de integración. En ese entonces se hablaba mucho de las famosas asimetrías económicas, ¿no? Que el pez grande se va a comer al pez chico y que cómo es posible que México tenía una economía en ese entonces menor digamos, al tamaño de la economía del estado de Florida y que no iba a ser posible, mientras que del otro lado de la frontera se oía del Great Sucking Sound de Ross Perot y que no, y que iba a ser una catástrofe y un desastre y que México iba a pulverizar porque tiene la mano de obra barata, y en fin. Y bueno, hemos vivido estos episodios, estas diferentes ideas de lo que representa el libre comercio. Creo que con mucho mayor, con mucho mayor intensidad por el lado de Estados Unidos y por el lado de Canadá que por el lado de México. Es decir, creo que aquí somos de derecha, de izquierda, del centro, de arriba o de abajo, de cualquier parte del continuum político e ideológico o intelectual de políticas públicas. Creo que se ha logrado un gran consenso, mal que bien, a favor de lo que es la integración norteamericana. Creo que hemos visto ese consenso también al norte de la frontera. Uno de mis ejemplos favoritos es, por ejemplo, Robert Pastor, uno de los grandes en torno a lo que es la integración norteamericana. En paz descanse nuestro querido Bob. Pero bueno, él, fiel demócrata, ¿verdad? Pero por el lado de los republicanos o digamos de aquellos mucho más aliados con el ala republicana, bueno, por lo menos el ala pre-Trump republicana, sí, también aliados de lo que es el NAFTA. Sidney Weintraub, por ejemplo, fue otro grande en la materia. Y yo creo que este tipo de consensos apunta a lo que es lo que algunos visionarios, como también otro que ya se nos fue, George Shultz, veía América del Norte como la región más competitiva del mundo y que debíamos de visualizar la región precisamente no como Estados Unidos, Canadá y México, sino como América del Norte. ¿Y qué hemos visto de nuestro lado? Hemos visto una transformación poco a poco, ¿sí? A lo largo de los años, pero lo que es el México de hoy versus lo que era el México hace 25 años, estamos hablando realmente de dos panoramas muy diferentes, para bien o para mal. En un sentido amplio, ¿qué le han dado a México estos tratados? El propio episodio de estos 25 años nos ha dejado ver que hay enormes carencias, sobre todo en aquellos estados que no se han sumado a lo que es el proceso de integración y que de alguna forma el TEMEC, en la nueva versión que se firmó con Donald Trump, o que se firmó y se implementó, me parece que fue el 1 de julio del 2020, con Donald Trump y con el gobierno de Peña Nieto, pero después el gobierno entrante de López Obrador. eh, pues bueno, de lo que estamos hablando es pues una economía que antes comerciaba alrededor de 30 mil millones, que exportaba 30 mil millones de dólares hace 25 años, pues hoy 30 mil millones de dólares es lo que exporta en una semana. Es un cambio absolutamente radical. Y si pensamos, esto es una cosa que me encanta hacer en Estados Unidos, es preguntarle, y aquí estamos hablando a veces con auditorios medianamente ilustrados, ¿no? Digamos, estudiantes de algún MBA en algunos del grupo latinoamericano,
me encanta preguntarles, a ver, ¿quién es el socio comercial número uno de Estados Unidos? Invariablemente la gran mayoría contesta China o Canadá, ¿no? Y cuando les digo, no, pues es México. Claro, a veces es Canadá y el siguiente mes es México, pero ya estamos ahí. De lo que estamos hablando es que esa simetría económica de la cual se temía hace 25 años, pues hoy resulta que México le compra más a Estados Unidos que a cualquier otro país del mundo y le vende más a Estados Unidos que a cualquier otro país del mundo. Que tenemos casos como el de Texas, que con todo y el proteccionismo y el nativismo de un Greg Abbott, ¿sí? La región llamada Texaco, ¿no? Texas y México es la cuarta o quinta región más grande del mundo, del mundo. Es decir, es una economía importantísima para toda la economía mundial. Y esto es algo que quizá no hemos visualizado la gran importancia de la integración norteamericana para América del Norte y para nuestra economía. Los jóvenes, es decir, los millennials y los centennials, hoy ven el mundo económico como si fuese un cambio de paradigma, es decir, con anteojos completamente diferentes a cómo se veía la economía mexicana hace 25 años, tanto por el tema de la estabilidad de precios, pero también por el tema de la competencia. El tema de la competencia antes era un caso ideológico, no esos de la ultraderecha Adam Smithianos. Pues hoy en día, ¿quién cuestiona la competencia? Pero hay que ver el tema de la integración norteamericana verdaderamente como un cambio transformacional, un cambio de paradigma para bien en el progreso económico mexicano. ¿Y qué ha pasado? Pues el hecho es que México hoy es la envidia de todos los países latinoamericanos porque logró transformar su economía en una economía altamente diversificada que no dependa o del cobre, o que no dependa o de los minerales, o que no dependa del petróleo, o que no dependa de un commodity, ¿no? El famoso resource curse de Mansur Olson, por ejemplo, ¿no? Y hoy lo que es bizarro es ver cómo pues, aquellos del actual gobierno que añoran con nostalgia regresar a los 60s y a los 70s, cuando México era una economía petrolarizada con ánimo de administrar la abundancia o no sé qué. Cuando hoy en día la abundancia, 78% de la economía depende del comercio exterior. Esa es la gran fuerza motriz. Eso es lo que impulsa incluso los flujos migratorios, que son del sur al norte, o de otras partes de México a otras partes de México, no al norte de la frontera. Vaya, el tema migratorio es fundamentalmente Centroamérica y Sudamérica, pasando por México. También hay mexicanos que cruzan al norte de la frontera, pero también hay mexicanos que regresan, ¿sí? Y al final del día hemos visto también una gran transformación en la frontera. En este contexto, ¿qué implican las controversias dentro del tratado y qué está en juego? Poniendo en contexto lo que es la controversia, el llamado a un posible panel de controversia para dirimir las diferencias en torno a la soberanía energética y a si realmente hay un trato discriminatorio por parte del actual gobierno, que yo pienso, en mi opinión, sí hay un trato discriminatorio, sí hay una violación del TEMEC, y bueno, para eso está el panel de controversias, no es el fin del mundo, es justamente para ponernos de acuerdo, y ojalá que nos podamos poner de acuerdo, porque aquí está en juego ese cambio transformacional, ese cambio de paradigma que nos dio el llamado Tratado de Libre Comercio, que más bien fue un cambio, una transformación estructural en la forma en que nuestra economía se desempeña ante el resto del mundo. Entonces aquí hay un tema de rule of law que varios asociados de Comexi y otros en Estados Unidos han hablado y que me parece importantísimo. Como curiosamente el Tratado de Libre Comercio es mucho más que un Tratado de Libre Comercio, que no tan solo es trilateral, y bueno, el plan con Maña aquí era, bueno, si la gran mayoría de nuestro comercio es con Estados Unidos, vamos de alguna forma a casarnos institucionalmente, porque es mucho más difícil cambiar la regla regional, a menos de que uno se quiera salir. Pero si se sale México, pues sería, como ya han apuntado algunos, un acto de inmolación nacionalista similar a por mis chicharrones truenan, ¿no? Echarme gasolina y prenderme fuego.
Sería más simbólico hacer eso el 16 de septiembre que decir, pues me salgo del tratado, porque ahí sí es condenarnos, pues no a una década perdida, sino a medio siglo perdido. Mencionó la falta de conocimiento sobre la importancia comercial de México para Estados Unidos. ¿Qué ha fallado y qué se puede o debe hacer para que la relevancia de la integración norteamericana y de libre comercio sean de conocimiento general y no solamente una conversación de élites? Justamente eso, sí es de comunicación y sí es de relaciones públicas, porque ¿de quién es la culpa? ¿Es de aquellos o de nosotros? Bueno, de los de posgrado definitivamente es su culpa. They should know better, ¿sí? Y de nosotros porque claramente ha habido una falla de comunicación, de no haber seguido con lo que se hizo en su momento para cabildear el marketing de la idea de México como parte de América del Norte. Ese enorme esfuerzo, otro que ya se nos fue, Germán Bombertra, en su momento el despacho que se puso en México, en la Embajada de México, también ya se nos fueron varios de ahí, ya han pasado varios años, ¿no? Mi queridísimo amigo, en paz descanse, también miembro de Comex, Manuel Suárez Mier, ¿no? Que llevó a cabo un ejercicio fundamental de tratar de comercializar los beneficios y de que no iba a haber el Great Sucking Sound y que no era lo que decían y que no era esa visión que tanto resentimos aquí en México de cómo nos ven en Estados Unidos a veces, ¿no? Y que además que es uniforme, ¿no? Pues el mexicano casi como un ser económico inferior, cuando lo que se ha mostrado es que aquí podemos observar la mayor competitividad, los niveles de mayor competitividad que hay en todo el mundo, en varias de nuestras empresas exportadoras, aún a pesar de la enorme asfixia regulatoria y burocrática que vivimos hoy en día. Entonces somos doblemente exitosos, porque aún con todo ese lastre encima hemos logrado salir adelante. Pero lo que me parece increíble es que hoy el debate no debería de ser sobre si vamos a ir en el grito y la independencia, dividir a los mexicanos y defender la soberanía. Debería de ser de cómo lograr un esquema de cielos abiertos, por ejemplo, ¿sí? En donde Volaris pueda ir de la Ciudad de México, bueno, ya quién sabe de la Ciudad de México, pero eso es otro tema. De Guadalajara a Puebla y de Puebla a Vancouver y de Vancouver a Fort Lauderdale. ¿Y por qué no tener cielos abiertos? ¿Por qué no pensar en eso? Debería ser el debate hoy en día. ¿Cómo integrar los cielos abiertos? ¿Cómo integrar los mercados de capital? ¿Cómo lograr un mercado común en la frontera del norte? Porque no nos hagamos bolas. Ya es un mercado común hoy en día, con un enorme costo de transacción que se llama esa frontera, que sí es de los 60s y de los 70s, cuando deberíamos estar usando Smart Policy, Smart Border Immigration Policies hoy en día, con Face Recognition y con todo lo que implican las tecnologías digitales hoy en día, en vez de un Tren Maya. ¿Por qué no meter ese dinero con el apoyo de instituciones como el NatBank para un tren transfronterizo que pueda circular 24/7, 365 días al año, ¿sí? Que tengamos 20 de los cross borders que existen entre San Diego y Tijuana, por ejemplo. Cosas así van a potenciar. Y además, ahora que se habla tanto del nearshoring y de la competencia, tenemos, o sea, como ningún otro país, la oportunidad de oro de convertir, de que esa transformación pase al segundo nivel y empezar a hablar en la negociación. Pues debería de ser, ¿no? Que si la soberanía eléctrica y el estatismo eléctrico y energético, sino más bien a ver cómo logramos una mayor apertura en cielos abiertos, cómo logramos una mayor integración de mercados de capital, cómo logramos un mayor intercambio en lo que es capital humano, cómo logramos, no se me hizo mala la idea, por ejemplo, de las visas. ¿Sí? ¿Cómo logramos un mercado de divisas que, bueno, compensen los costos de lo que le va a costar al contribuyente estadounidense del Medicare y Medicaid y todo lo que realmente ofende y molesta allá, ¿no? De que no haya el free rider. Bueno, pues hay formas y hay soluciones y hay gente que lo ha puesto sobre la mesa. Esas son las discusiones que debemos estar teniendo hoy en día. Y yo creo que lo que sí falta es que exista una especie de Comexi norteamericano. ¿Sí? Con sede en Dallas o con sede en Washington o con sede, pero en donde podamos integrar ese enorme esfuerzo también de todos los aliados que existen en Estados Unidos y Canadá, porque los hay, pero que somos como que islitas por todos lados, en vez de
esfuerzo integrado e integral en donde estamos en el top of mind en todo momento, en donde en Fox News y en MSNBC, pues sí salga lo del Chapo y salga lo de del decomiso de tantas o cuantas toneladas, pero también salga sobre los unicornios y salga sobre las exportaciones y salga sobre la enorme diversificación que existe y cómo México es un caso que sí logró transformar. Los Robert Pastors, los Sidney Weintraubs, ¿no? Los George Shultzes, ¿dónde están? Y sí los hay, sí los hay. Yo una persona que admiro enormemente en Estados Unidos es Doug Irwin, ¿no? Que tiene este maravilloso libro Clashes Over Commerce. Y aquí en México, bueno, pues aquí en México ha surgido varios, obviamente asociados y afiliados al Comexi, pero ha surgido yo creo que un grupo de grandes líderes intelectuales y grandes comunicadores que realmente quizá a veces hasta clases podrían dar en Estados Unidos y en Canadá sobre esto. Y en Canadá propiamente sigue habiendo grupos muy, muy importantes que han hecho contribuciones, sobre todo en torno a la integración de estas cadenas, ¿no? El caso que yo conozco menos peor, por no decir mejor, ¿no? Que los demás es el de Ford. Pero Ford es un buen ejemplo de cómo está la cadena integrada de Windsor, Detroit y Hermosillo, ¿no? Y van y vienen propiedad intelectual, pero ya hablar de 3 países ya no tiene nada que ver. Está completamente integrada la cadena. Entonces, tú le metes algo tóxico ahí, pues obviamente que te va a impactar en Windsor, como en Detroit, como en Hermosillo, Sonora, ¿no? Eso es algo bien importante que creo que me da la impresión que lo que hay que hacer es potenciar a este grupo de voces, a este grupo de intelectuales, tanto públicos como académicos, a empezar a dimensionar cómo el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, realmente es mucho más, ¿no? Quizá TEMEC, que nos sorprendió que no tenía ni la palabra libre ni la palabra comercio, pero por lo menos, pues sí es un tratado norteamericano. Y así tenemos que visualizar, es la competitividad y la prosperidad de América del Norte. Considerando la situación política tanto en Estados Unidos como en México y la revisión del tratado en 2026, ¿cómo se puede transformar un escenario potencialmente ríspido en una oportunidad para la integración? No necesariamente queriendo ser pesimista, pero parte de los reconocimientos que se tienen que hacer, y es un punto que se me pasó decir en la intervención anterior, pero cosa que no se ha visto ni en México, ni creo que yo que se ha apreciado en Estados Unidos, es que el nivel de integración es tal. Así que si nosotros vemos un mapamundi, me acuerdo cuando Beatriz Leisegui estaba en la Secretaría de Economía, alguna vez nos compartió y esto fue hace más de 10 años, pero nos compartió el mapamundi geoeconómico de América del Norte, como que viendo todas las cadenas, y podemos hacer experimentos de cómo está profundamente integrada la cadena, en algunos casos desde Anchorage, Alaska, o Juneau, Alaska, ¿sí? Hasta Tapachula. Es impresionante cómo de alguna forma u otra estas cadenas pues realmente nos apuntan a que hoy vivimos en América del Norte. Yo en lo personal eliminaría la balanza de pagos en América del Norte. ¿Por qué? Porque es igual que la balanza de pagos entre Puebla y Oaxaca. Además, que nos ahorraríamos, sería una gran terapia macroeconómica para algunos que ven el déficit comercial, que se me hace, bueno, un obstáculo mental terrible, que si déficit, que si superávit, pues como otros han dicho, ¿no? Pues vaya, yo tengo un 100% de déficit comercial con el Oxxo de la esquina, ¿sí? Pero resulta que tengo un 100% de superávit en la cuenta de capital. Entonces, bueno, mejor hablemos de intercambio de una cosa por otra, simplemente se están integrando los mercados. Así que esa revisión en 2026 sería una gran oportunidad para decir, a ver, cualquier giro que vaya fuera de lo que queremos, es decir, de cimentar esos procesos de integración, tenemos cosas como lo que está sucediendo en México hoy en día y esta controversia, pues realmente lo que vemos al no tratar a la inversión, digamos, solar o eólica o las inversiones que se han hecho en los campos que se subastaron o demás, lo que está generando con esto son choques sépticos, el equivalente a un choque séptico.
No es que uno se está beneficiando y el otro no, a costas de qué o tal o cual. No, lo que estamos haciendo es metiendo una sepsis en una parte de este nivel de integración que, repito, va desde Anchorage hasta Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y que de alguna forma dentro de todo este cuerpo económico, pues vaya, que pues un choque séptico es algo sumamente serio, ¿sí? Es que los órganos del cuerpo económico empiezan pues, a apagarse. Y entonces, bueno, es algo que es tan serio para México como es para la competitividad de los Estados Unidos. O sea, va mucho más allá de que estemos tratando en una forma discriminatoria. Va a afectar también al consumidor de Indiana y de Oregon y de Washington DC como el de Florida. Aunque no se den cuenta, pero de alguna forma los va a afectar, como afectaría algo que es tóxico en otra materia. Entonces, qué mejor que en el 2026 pensando, bueno, va a haber una administración diferente aquí en México. No sabremos cómo estará el caso de Canadá, pero ciertamente en Estados Unidos, bueno, independientemente de que sea demócrata o que sea republicana, creo que vamos a estar también enfrentando, ojalá, un gobierno que sea mucho más pro comercio internacional de lo que hemos visto tanto con la administración de Biden, por no decir el nativismo proteccionista de lo que representó la administración de Trump. Pero es un gran momento de decir, bueno, en América del Norte tenemos un bloque económico que con todo lo que ha pasado el 2020 y este 2022 que ha sido igual lleno de retos, desafíos e incertidumbres, por eso algunos dicen 2022, ¿no? Es como que la versión número 2 de lo que fue el choque de 2020. ¿Qué mejor momento de reafirmar la importancia del nearshoring, la importancia estratégica de los tres países para los tres países y de que unidos, es un efecto de lo que los filósofos llaman la unión meriológica, es decir, que la suma es mucho mayor que las partes ya sumados, pero sumados ya no tan solo a nivel comercial, sino también a nivel de inversión, a nivel de servicios, a nivel de infraestructura. Me parece que el tema de la infraestructura, el tema de la competitividad del insumo energético, pues puede convertir a América del Norte en una gran potencia de prosperidad, con todos sus desafíos que ello conlleve. Pero es una oportunidad única para reconsiderar y en vez de irnos hacia atrás en el 0.8, es decir, bueno, ver de cara a lo que va a representar el desafío económico en los próximos, digamos, 50 años, ¿no? Y cómo podemos potenciar eso. Y yo creo que nuevamente para México, sobre todo para México, hay una gran responsabilidad, tanto del sector público como del sector privado, en estar en el top of mind norteamericano y que vean que, pues, que en México, pues sí, pues hay lo malo, pero pues también hay muchísimo otro que es extraordinario y que es en gran beneficio, ¿no? Yo acabo de regresar justamente de una conferencia en Indianápolis. Y les decía yo allá, ¿sabían ustedes que ustedes son el quinto estado que mayor se beneficia del comercio con México? ¿No? Y algunos de Indiana University, de Purdue, del propio Indianapolis, me veían con cara de what, ¿no? Bueno, pues así es el caso, y creo que podemos decir lo mismo si vamos al estado de Michigan, como también podríamos decir en el propio Alaska, en el propio Hawái, pues es mucho más distante, pero también se están beneficiando de ese mismo comercio, ¿no? Y yo creo que para México representa una oportunidad antes y en el 2026 de empujar a que no nos suceda lo que nos sucedió con lo que McKinsey llamó los dos Méxicos, que realmente son los varios Méxicos, pero que realmente está entre los estados que sí se globalizaron, sí se integraron al comercio y los que no. Y ahí está la enorme desigualdad, ahí está la enorme diferencia. Como vemos como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Campeche, pues realmente son regiones muy diferentes en niveles de prosperidad de lo que puede ser Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, incluso Colima y Sinaloa con todos los problemas que tiene, ¿no? Por no decir lo que es Sonora, Chihuahua, Nuevo León, que ya de plano es segundo mundo, ¿no? O Baja California. Entonces,
¿qué podemos hacer para que la microempresa, para que, digamos, las mujeres que hoy en día ya representan una parte de la población económicamente activa mucho más en proporción de lo que era anteriormente, ¿sí? ¿Cómo poder empoderarlas para que sean parte de este núcleo y de esta integración? Y eso es empezar a ver la economía del libre comercio como algo que va realmente mucho, paradójicamente, mucho más allá del libre comercio, ¿no? De tal suerte que las próximas generaciones también vean con anteojos diferentes, que los hijos de mis hijos, ¿sí? Vean con anteojos diferentes la propia realidad económica, pero con anteojos que ya son mucho más sofisticados o que ya adquirieron un nivel de prosperidad que es mucho mayor. Y bueno, se dice fácil y se dice, y quizás demasiado optimista, pero nadie nunca jamás hubiera pensado, yo creo que era más factible decir a principios de los 90 que México sería el socio comercial número uno de Estados Unidos, era más factible pensar en la invasión de los marcianos, ¿sí? Es más factible que los marcianos lleguen y nos invadan a que México se convierta en el socio comercial número uno. Entonces, it can happen, ¿no? Y esto es lo que la oportunidad que trae la expansión de lo que es lo que Milton Friedman llamó, hoy tan vituperado, pero realmente es sentido común, libertad de elección, punto. Tanto el punto de vista del consumidor como del productor. Empoderarnos con libertad de elección nos abre un sinnúmero de puertas.